Jesús, te hemos perseguido bastante. Justo ahora, antes de empezar el podcast, decíamos que la primera vez que te propusimos el podcast fue como antes de verano, por junio. Y entonces te hemos estado diciendo, oye, ¿cómo tienes la agenda? Es difícil, pero contigo hoy se cumple un hito y es que viene por primera vez un alto ejecutivo de una empresa cotizada. Hasta ahora han venido personas de grandes compañías, pero no directores generales de empresas que cotizan en bolsa. O sea que muchas gracias por habernos hecho un hueco. Si las agendas son difíciles, la tuya me imagino que tiene que ser ya inexplicable. Una de las particularidades cuando preparo la entrevista contigo es que tú entras en Renta 4, que es la entidad que diriges a día de hoy, desde hace unos años, entras en el 89. Entras cuando Internet no existía, no era casi ni un proyecto. Entras en otra moneda, en otro sistema geopolítico, que tu ventana de espectador ha sido privilegiada, sobre todo para una industria como el sector bancario, que ha visto como todo se ha puesto patas arriba y la evolución ha sido casi la constante. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poco cómo entra alguien en una empresa que se llama Renta 4. Bueno, primero, muchas gracias a vosotros. Un placer de comentar temas de actualidad, mi propia trayectoria. Y sí que hay que remontarse al momento exacto, año 1989, en el que el año anterior se había aprobado la Ley del Mercado de Valores y lo que se pretendía era que los mercados financieros españoles se adecuaran a los mercados que había en Europa. Entra en vigor una ley que cambia radicalmente la bolsa en España, se produce un cierto boom y yo tengo la suerte de acabar mis estudios justo en ese año y meterme pues en esa ola que durante prácticamente 2 décadas ha sido con el viento totalmente a favor, ha cambiado radicalmente el sistema financiero y de mercados financieros en España y en Europa, yo diría que en el mundo entero, y desde luego que son años bastante irrepetibles los que se han vivido en el mercado financiero y en el sector financiero desde el año 89. ¿Cómo va cambiando tu posición dentro de la entidad? A día de hoy ya lo hemos dicho que eres el director general, pero entraste desde una posición casi de becario, ¿no? No, casi no. Entré de becario y lo que es cierto, hay que recordar que antes de esta reforma del año 89, cuando cualquier ciudadano, cualquier empresa quería comprar acciones cotizadas, tenía que ir a un agente de cambio de bolsa, una especie de notario, para hacer la transacción. Con esta reforma lo que se hizo fue crear las sociedades de valores y sociedades de valores y bolsa y se produjo un boom y por tanto de una empresa que prácticamente no existía con anterioridad ni la competencia. Es cierto que Renta 4 se había creado un par de años antes para vender deuda pública, letras del Tesoro, que ahora están tan de moda porque la banca no quería venderlo, pero lo cierto es que según ha ido evolucionando el sector, ha ido creciendo Renta 4 y yo tuve la suerte de estar en ese barco desde el principio y ir primero adaptándonos y adaptándome a lo que iba surgiendo, pues surgió luego primero los fondos de inversión, luego surgieron los mercados de derivados en España, luego surge Internet y la negociación online, que hoy se da por hecho, pero esto es de 1999, o sea, no es desde el principio. Se produce la transformación y el paso de negociar en pesetas y en el resto de monedas europeas al euro. En Renta 4 desde el año 91 ya vendíamos fondos internacionales, cada uno de ellos en su divisa europea. Cuando llega el euro es otro salto y otro cambio muy significativo. Y la suerte es que durante estos 34 años pues, han sido años en el que ha habido una evolución sin cesar del sistema financiero y de los mercados financieros y he tenido la suerte de estar en una empresa, en una organización que se ha podido beneficiar desarrollándose con el propio sector desde el principio con un foco muy determinado. Antes de Internet, ¿cómo era vuestra tecnología? Hace poco se retiraba Bloomberg,
todo el mundo rememoraba pues, los primeros terminales. ¿Vosotros llegasteis a utilizar esos primeros terminales de Bloomberg súper arcaicos pre-internet? Fíjate si sería distinto que de las oficinas de Renta 4, que actualmente hay 63 oficinas en toda España, lo que había en cada oficina era lo que llamábamos era una sala de bolsa donde iban los clientes a poder operar transmitiendo la orden a un empleado de Renta 4 que a través de los sistemas de routing internos se enviaban para ejecutarse sin que existiera Internet. Renta 4 desde el principio sí que ha querido estar muy a la última en tecnología. Nosotros teníamos una especie de terminal como el que llevaban antes los médicos cuando les avisaban que había una urgencia, donde se veían las cotizaciones de los valores, de los distintos índices, de las divisas, y eso, estoy hablando de los años 90, era absolutamente rompedor en aquel momento. En el momento de salir a Internet, Renta 4 fue la segunda entidad del mundo en el que desarrolló la negociación a través de la televisión interactiva, que luego no tuvo éxito. Al final, cuando uno quiere estar al frente de estas novedades tecnológicas, a veces cuajan y a veces no. Pero desde luego que aquí el cambio y la adaptación al cambio ha sido permanente y lo sigue siendo. Una cosa que no es tanto tecnología, pero que hay veces que la gente le tiene cariño a Renta 4 porque fuisteis seguro que los primeros y probablemente los únicos que poníais las pantallas en el escaparate con las cotizaciones. La gente, sobre todo nosotros que nos dirigimos a un público financiero, mucha gente dice, pues yo empecé de pequeño, me empezó a llamar la atención porque tenía cerca una sucursal o acompañaba a mi padre y veía los valores desde la calle y dije, hostia, este mundo de la bolsa me llamaba desde pequeño. Sí, es cierto que desde muy al inicio nosotros en las oficinas, en todas las oficinas teníamos pantallas dando a la calle en la que venía la evolución de los índices bursátiles, de las distintas cotizaciones, incluso poniendo las noticias del día. Uno de mis primeros cometidos como becario era el meter en una pantalla de aquellas verdes, que seguro que muchos de los que oigan el podcast no sabrán ni lo que es, pantalla de ordenador verdes, poniendo el resumen de las noticias principales del día para que lo pudieran ver en esas pantallas los clientes. Qué bueno. Oye, ¿qué hace a día de hoy, de cómo empezó, qué hace a día de hoy Renta 4? ¿Qué tamaño tiene como compañía? Para hacer una foto a las personas que nos están escuchando y te quieran ubicar un poco en qué es Renta 4 hoy. Renta 4, primero, en el año 89 se convirtió en sociedad de valores y bolsa, en el año 2007 sale a cotizar a la bolsa española y en el año 2011 adquiere una ficha bancaria y a partir del 2012 empieza a actuar como banco. Hoy en día tenemos 63 oficinas en España, también operamos en Chile, Perú y Colombia, unos 30.000 millones de activos de nuestros clientes, más de 120.000 clientes propios. Yo diría que lo más relevante, con la misma filosofía del principio de intentar establecer una relación a largo plazo con los clientes, primando la relación a largo plazo sobre posibles operaciones de corto plazo, y afortunadamente pues hemos ido creciendo, los clientes nos han ido recomendando a nuevos clientes y desde luego que la idea es seguir con esta misma filosofía a futuro y siempre estar a la última tanto en productos como en tecnología. Con este tema de la tecnología, últimamente se habla mucho de OpenAI, de los modelos los LLM, de modelos de aprendizaje y demás. Se suele preguntar mucho a la gente, oye, ¿qué riesgos ves del uso inadecuado de esta tecnología? Se habla mucho también de la perspectiva de ¿crees que nos va a quitar el empleo? Pero a mí una perspectiva por la que me gustaría preguntarte, que quizá no es tan común, es no sé si has visto Yo, Daniel Blake, una película que salió hace un par de años. Es la historia de un carpintero de 55 años que se queda en el paro y no tiene ni idea de usar ordenadores, ni internet, ni nada. Y él es bueno pues, trabajando con sus manos, ¿no? Y se encuentra atrapado en la situación de que cuando va al servicio de desempleo británico, le dicen, sí, usted tiene que pedir cita online
tiene que rellenar el formulario y entonces le atendemos. Y él no sabe. Entonces se ve atrapado por el sistema y lo que dice, yo lo único que quiero es que alguien me dé un empleo, que yo trabajo con madera y lo hago muy bien. Entonces, esa generación que quizás sí que se está aislando o que puede quedar fuera del sistema, de una manera un poco metafórica, ¿no? Por el desconocimiento de la tecnología y con lo rápido que cambia la tecnología, ¿cómo ves esa parte? O sea, sí que es cierto que hoy en día podemos decir que hay un riesgo de que haya analfabetos tecnológicos, con todo el respeto. O sea, gente que no le gusta la tecnología, que es tecnofóbica. Y hoy en día, pues es que me hace mucha gracia cuando hay hasta normativas para que los bancos sean accesibles para cualquier tipo de persona, mientras que alguien que tenga que tratar con la seguridad social, pues es que se vuelve loco, pues porque tiene que pedir la cita online, luego es dificilísimo hacer todas las cosas online. Desde luego que hoy en día no tener una mínima capacitación tecnológica es equivalente a ser un analfabeto tecnológico y supone un grave problema. Pero dicho esto, es bastante recurrente el pensar que la tecnología va a desplazar a las personas y al trabajo. Yo recuerdo en el año 2000, cuando empieza a haber el trading online, que incluso a Renta 4 vinieron dos grandes bancos de inversión que nos decían que había que sacar a bolsa la plataforma de trading online y olvidarnos de la gestión y de las sucursales. Pues bueno, afortunadamente no les hicimos caso y 23 años más tarde sigue siendo fundamental las sucursales y la relación personal con los clientes, pese a que la tecnología es imprescindible. Pero al final las personas quieren tener a alguien con el que poder hablar y no solo a una máquina. Una de las cosas que me ha gustado preparando esta entrevista es que eres un directivo muy periodístico o muy propenso a escribir, a comunicar en radio. Leía que, juntando tus publicaciones en prensa, has acumulado más de 1000 artículos desde que empezaste. Y esto, bueno, pues es excepcional en el sentido que muchos directivos, muchas personas durante un tiempo deciden exponerse mediáticamente, colaborando, contribuyendo con artículos de opinión, pero forma parte de una pequeña fase de su carrera. En tu caso, has conseguido consistentemente publicar semanalmente. También apareces en Capital Radio haciendo breves píldoras de audio. Y esto me parece muy interesante. ¿De dónde nace este gusto por comunicar? Esto es filosofía de Renta 4 y no soy yo solo la entidad, sino nuestro propio presidente Juan Carlos Ureta también escribe un artículo a la semana. Nosotros tenemos desde el principio la filosofía de intentar acercar y traducir a un lenguaje entendible los mercados financieros y la inversión y la situación económica que influye en las inversiones al público en general. O sea, pretendemos ser muy pedagógicos y nada mejor que utilizar los medios de comunicación para hacer esto. Desde el principio, desde muy al principio, desde Renta 4 se ha atendido en la medida de lo posible a los medios de comunicación en tiempos buenos y en tiempos menos buenos. Esto es algo que está muy en el ADN de Renta 4, en la cultura de Renta 4, y no es algo que sea personal mío. Sí que es cierto que habiendo vivido esta cultura pues, desde hace 34 años, pues se ha mantenido. Es un reto de intentar escribir todas las semanas de algo que no sea lo típico que se puede leer en cualquier medio de comunicación, pero desde luego que se aprende muchísimo informándose para poder hacer un artículo cada semana y desde luego que parece que los clientes lo agradecen. Sí, de hecho, hoy estamos grabando, hoy es viernes, hoy ha salido una de tus publicaciones. Sí que te voy a preguntar por varios de los últimos artículos que has publicado durante septiembre y antes del verano, pero antes de llegar a los artículos, una cosa que me parece muy interesante es cómo te informas, cómo es tu hábito de lectura, tu hábito de informarte, dedicas tiempo a esto, es importante para ti, ¿cómo lo haces? Yo diría que la gran mayoría de las personas, sobre todo del sector financiero, beben de las mismas fuentes.
Y para mí es muy importante, además de alimentarme de esas fuentes, ir a otras fuentes que se puedan contrastar para tener información adicional, incluso un punto de vista distinto. Y al final yo cada día pues sí que acabo seleccionando 8 o 10 artículos y generalmente o los leo a última hora del día o el fin de semana, aunque no lo hace muchas gracias a veces en casa, pues porque el taco de papeles para leer, yo soy incapaz de leer en una tableta durante mucho tiempo, pues es bastante elevado. Casi diría que es una rutina de conseguir la mayor información posible de fuentes que no son, vamos a decir, los periódicos o las revistas que todo el mundo tiene en la cabeza, incluso a nivel internacional. Y, por supuesto, la información es más extranjera que propia, que española. O sea, hoy, por ejemplo, que es viernes, tienes ya una serie de artículos que has imprimido y que te los llevas. Artículos o informes que lo llevaré el fin de semana pues para ponerme al día. Para mí lo más difícil es encontrar la idea del siguiente artículo y documentar esa idea con información que no solo sea pensamiento mío, sino que esté contrastado con datos relevantes. ¿Cuentas los subrayadores que usas al cabo del año? ¿Cuentas cuántos gastas? Casi a lo largo de la semana, no del año, sí, es a mí me gusta mucho esto porque huye de la excesiva digitalización de muchas cosas, ¿no? Que hay veces que la mejor forma de retener es en papel, subrayando, tomando notas, pero es súper difícil encontrar gente que tenga el hábito y la disciplina de hacerlo. O sea, me gusta además que me imagino que encima disfrutas, que es parte de tu entretenimiento, y que lo hagas en el fin de semana. Creo que dice mucho de... Yo como lector valoro mucho más a alguien que tiene esa dedicación que a alguien que navega en titulares y escribe un artículo. Como tú dices, casi es más un hobby que una obligación laboral. Totalmente. Pues mira, te voy a preguntar por alguna de las cosas que he escrito últimamente. Me ha gustado mucho que en las últimas semanas escribías bastante de los BRICS. Ha habido bastantes noticias de los BRICS en diferentes ángulos. Uno de los temas más recurrentes, por un lado estaba el tema del petróleo, que si quieres dedicaste un artículo específico a ese tema, pero luego hablabas mucho de cómo el crecimiento de los BRICS está ahondando en esa separación de dos bloques, que no solamente tiene dos colores a nivel geopolítico, sino que tiene un gran impacto en el abastecimiento y la tendencia energética de Europa, pero de muchos otros países también. O sea, ¿cuál es tu acercamiento a este tema? Bueno, para mí lo más relevante, y por eso es importante el leer y documentarse no solo con la información que recibe la gran mayoría de la gente, diría que no solo en España, sino en Occidente, es que el hecho de que vamos hacia varios bloques no es algo que diga yo, sino que la propia Lagarde, en un discurso que hizo en Nueva York en abril de este año, se llamaba Bancos centrales en un mundo en fragmentación, y lo que decía es que vamos hacia dos bloques, ni siquiera mencionaba a Rusia, a Estados Unidos y China, y que los países occidentales lo que debían hacer era llevar a países amigos tanto la producción como las cadenas de producción. La visión que puede tener el común de los ciudadanos en Europa es que Rusia está aislada. Y sin entrar en temas políticos, simplemente datos claros es que de todos los países que hay en el mundo, 53 han puesto sanciones a Rusia, pero más de 140 no han puesto sanciones a Rusia. Y muchos de esos países o están en los BRICS o hay más de 40 países que han solicitado adherirse a los BRICS, y por tanto lo que se ve claramente es que esos países no quiere decir que estén a favor de Rusia, lo que quiere decir es que están en contra de las sanciones que ha puesto Occidente. ¿Y por qué es tan relevante el tema de los BRICS? Porque el tema de la invasión de Rusia de Ucrania supone un evento parecido a la caída del muro de Berlín. O sea, pasamos a otra época.
El hecho de que Occidente haya puesto sanciones muy severas a Rusia, congelándole 300.000 millones de dólares y además sacando a los principales bancos rusos del sistema SWIFT, que por tanto no pueden hacer transacciones, lo que ha hecho es que muchos de estos países que no han puesto sanciones a Rusia vean el peligro de que en algún momento Estados Unidos les pueda poner sanciones y, por tanto, lo que han hecho en la reunión que han tenido ahora en agosto es intentar ver cómo pueden hacer el comercio entre ellos mismos en divisa distinta del dólar. Esto no es algo que se vaya a conseguir de la noche a la mañana, pero es algo que parece evidente que se va a ir consiguiendo. De hecho, pues Arabia Saudita ya ha llegado a acuerdos con China para que el comercio entre ellos sea en yuanes. Rusia ha llegado a acuerdos con India para que el comercio entre ellos sea en rupias. De hecho, uno de estos documentos que me preguntabas, pues al final, investigando en Internet, la propia Reserva Federal ha encargado un documento para decir cuánto de peligroso es que las sanciones hagan que el dólar deje de ser la moneda de reserva global. Claramente esto no se va a producir de la noche a la mañana, pero es muy curioso que en este informe que ha encargado, vamos, lo pueden encontrar en Internet, la Reserva Federal, para analizar qué reservas en dólares están garantizadas, lo que se analiza son los países en el mundo en función del grado de dependencia o de relación con Estados Unidos en cuanto a la defensa. O sea, países de la OTAN, países con acuerdos militares con Estados Unidos, países que reciben armamento. O sea, es curioso que para ver el peligro de que algún país deje de utilizar el dólar, un propio informe encargado por la Reserva Federal lo que se esté fijando es en la relación de defensa militar con cada uno de los países. Este es un tema que va a estar de moda durante muchos años y que merece la pena seguir de cerca. Surgen varias dudas, sobre todo dos. La primera, ¿por qué yo caía en esa etiqueta de pensar que Rusia está aislada? ¿Por qué da la sensación de que la opinión pública piensa eso? Si esto tiene respuesta. Y la segunda es en crear una moneda, tú comentabas en algunos otros artículos, crear una moneda para los BRICS o crear una moneda paralela al dólar es un esfuerzo complejísimo. En ausencia de esto, ¿hay algún candidato, hay alguna moneda que tenga, decían, el yen no es un valor refugio, no es un lugar seguro en el que apoyarse? No será el yuan, muy bien. Perdón, el yuan, decían, porque es un poco transparente y demás, había varios motivos. En ausencia de una moneda, ¿cuál es la que más papeletas tiene? ¿O esto está condenado a multimonedas? La conclusión que se llegó en esta reunión de los BRICS, que antes de la reunión se hablaba que podía crearse una moneda que tuviera un respaldo de oro, es realmente complicado, al menos a corto plazo, pero sí que la intermediación que haya entre ellos, entre los distintos países, se haga en sus propias monedas. Y aquí hay que tener muy en cuenta cuál es el saldo comercial entre cada uno de los países. Porque si cogiéramos dos países BRICS, que entre ellos BRICS o los que están asociados, entre ellos lo que uno le vende a otro es más o menos la misma cantidad que lo que el otro le vende al primero, pues pueden comerciar en sus dos monedas y no hay ningún problema. El problema surge cuando uno de los dos países tiene un superávit muy fuerte respecto al otro y entonces uno lo que se va a quedar es con una de las otras monedas que puede no sentirse cómodo por la seguridad. Ahí, por ejemplo, ha habido un acuerdo entre Arabia Saudita y China. Arabia Saudita tiene superávit comercial con China, o sea, es decir, vende más Arabia Saudita a China que China a Arabia Saudita. El comercio se hace en yuanes, la moneda china, y el exceso, China, o sea, el saldo que tenga, el superávit que tenga en yuanes Arabia Saudita, China se compromete a canjeárselo por oro.
O sea, al final, desde luego que no va a haber un sustituto del dólar durante muchísimo tiempo, pero eso no quiere decir que las negociaciones que haya en dólares en el comercio mundial no vaya a reducirse, y esto tiene implicaciones de muchísimo tiempo. Y la primera parte, la de ¿por qué crees que la opinión pública en España mayoritariamente piensa que Rusia está aislada? Bueno, o sea, no cabe duda que, eso decía al principio, que prácticamente yo te diría que en Europa, en el mundo occidental, los medios de comunicación que al final acaba oyendo la gran mayoría de las personas, pues son un número bastante limitados. Si esos dan un cierto sesgo a la información, esto pasa con cualquier tema, la gran mayoría de la población tiene ese sesgo. Estos temas son, sobre todo hablando de la guerra de Ucrania, muy sensibles porque puede parecer que hay una posición hacia un lado o hacia otro. Por eso, en uno de los artículos, que seguro que lo habrás visto, lo que yo puse es un mapa del mundo que es muy gráfico, donde aparece, que no es mío, esto desde luego que lo he cogido de otras fuentes, los países que han puesto sanciones y los países que no han puesto sanciones. La gran parte de Asia, excepto el sur de Asia, todo África, todo Latinoamérica y países como Israel. Y al verlo en el mapa del mundo sí que llama mucho la atención. Sí, en relación a los saldos comerciales, un ejemplo que ponías muy interesante era entre Rusia y la India, que también no era un problema la moneda porque al final el principal exportador era el que más importaba, ¿no? Y el intercambio en su moneda es estable. Ahí lo que ocurre es que Rusia sí que se queda con rupias indias, y eso a lo que lleva es que previsiblemente Rusia pues lo que haga es inversiones en la India. Es interesante, si no se embarra este tema con connotaciones políticas o sociales, son conversaciones que llegas a unas profundidades que yo creo que es muy difícil de otra manera plantearte. O sea, yo desde luego que lo que pretendo con los artículos es hablar sobre datos, no sobre opiniones o posicionamientos que puedan ser malinterpretados, sino sobre datos que sean contrastables. Un tema que no tiene nada que ver con los BRICS, pero que leyéndote me resonaba, era el tema de la Unión Centroamericana que ha propuesto Bukele recientemente, que salió hace poco en su discurso con uno que decía, aquí lo que hay que hacer es una unión de países. No es el primero que camina, ¿no?, por ese intento de unificar los estados de Centroamérica y Sudamérica, pero ¿qué opinas cuando aparecen ideas de tal envergadura a nivel geopolítico? Que son muy difíciles de llevar a la práctica. El haber vivido, cuando digo en primera persona, es como espectador de primera persona, toda la formación del euro. Hay que ponerse en el año 96, que había que cumplir unos determinados criterios de convergencia, que nadie daba un duro porque España fuera a cumplir esos criterios y al final los cumplió. Se hicieron unos sacrificios muy notables, parece que son historias muy lejanas, pero no parece que estas circunstancias de hacer esos esfuerzos macroeconómicos en países pues, de Centroamérica vayan a poderse producir en el corto plazo. No parece que vayan los tiros por ahí. Con Bukele pasaba lo mismo. Él ha sido muy polémico por las formas en las que ha intentado o en las que está intentando reducir la criminalidad, pero el otro día leí un análisis también desde una perspectiva totalmente agnóstica, ideológicamente, o sea, que simplemente analizaba la figura de Bukele y decían, este tipo para unos es un temerario, para otros es un líder, pero lo que está claro es que es un tipo de dirigente que pasará a la historia por intentar hacer cosas. Bueno, desde luego que ha tomado medidas muy controvertidas como hacer el Bitcoin como moneda de curso legal, lo cual pues es un experimento realmente controvertido y peligroso. Es interesante. Una cosa que me queda por preguntarte es cómo afecta la nueva inyección de países financiados por el petróleo. Hablabas de Arabia Saudita, también Irán. ¿Cómo afecta la llegada del petróleo? Tenías un artículo específico sobre el petróleo
entrando en los O sea, el hecho, primero hay que recordar que el concepto de BRICS lo crea una persona de Goldman Sachs para meter dentro de un saco y sacar algún producto con Brasil, Rusia, India, China, y luego se sumó Sudáfrica. Ahora se han sumado 6 países y hay 40 esperando para entrar, pero los países que se han sumado tienen una aportación de petróleo muy significativa, de tal forma que entre los BRICS anteriores o los BRICS ampliados pues tienen más o menos el 43% del petróleo a nivel global. El acuerdo entre ellos es primar el intercambio entre ellos en monedas distintas al dólar y además el primar el comercio entre ellos antes del comercio con terceros países. Esto supone un cambio que tendrá consecuencias no de corto plazo, pero sí de medio y largo plazo, y sobre todo por Arabia Saudita. Hay que recordar que cuando desaparece la vinculación entre el dólar y el oro, pues aparecen enseguida los petrodólares a través de un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para que Arabia Saudita venda su petróleo, Arabia Saudita y el resto de países de la zona vendan el petróleo en dólares, y a cambio con esos dólares Arabia Saudita compra bonos del Tesoro americano y a cambio Estados Unidos se encarga de la defensa de Arabia Saudita. El hecho de que Arabia Saudita ya haya manifestado que quiere vender parte, no todo, de su petróleo en moneda distinta del dólar, supone un cambio a nivel global que no hemos visto en los últimos 50 años. La primera vez que me explicaron esta alianza, este intercambio de dólares por seguridad, bueno, por defensa, me pareció increíble. Fue de estas cosas que creo que la mayoría de la gente no sabe, pero que tiene una trascendencia brutal. Tiene una trascendencia brutal. Y eso fue lo que dio consistencia inicial al dólar, después de haber quitado el vínculo entre el dólar y el oro. O sea, dejó de poderse cambiar dólares por oro, y sin ese acuerdo, previsiblemente o posiblemente, Estados Unidos no habría conseguido que el dólar fuera la moneda de referencia durante tantísimo tiempo. Y el hecho de que esto empiece a cambiar no quiere decir que el dólar vaya a dejar de ser la moneda de referencia en un horizonte ni corto ni posiblemente medio, pero sí que algo está empezando a cambiar y que tendrá influencia en muchos aspectos de la economía global y de los mercados. Claro, es interesante porque hay veces que esto se cuenta desde una perspectiva extremadamente alarmista y da la sensación de que mañana es el apocalipsis. Esto también es importante decirlo. Todo lo que suceda ahora quizás se verá en décadas o a lo largo de décadas, ¿no? Lo que ocurre que son movimientos que se inician y que no, esto es como la rana que se cuece con primero metiéndolo en agua fría y luego se va calentando poco a poco el agua. ¿En qué momento ya no hay vuelta atrás? ¿En qué momento los movimientos son irreversibles? Pero hay que ser conscientes de esas tendencias, que no son momentos o movimientos bruscos de la noche a la mañana en absoluto. Una de las cosas que ha salido bastante este invierno es que, a pesar de que el coste energético ha sido relevante, hemos tenido suerte porque ha sido un invierno suave, templado. Decían, esto no enmascara un problema real que sufre Europa, que sufre España, que es dependencia de materias primas y de fuentes de energía que están fuera de Europa. Se avecina un invierno que no sabemos cómo será, pero este problema no se ha resuelto todavía. Este problema no se ha resuelto. Afortunadamente, las reservas de gas están prácticamente en máximos. No parece que este invierno vaya a haber problemas de disponibilidad del gas, pero desde luego que Europa tiene un problema estructural muy grave, y es la dependencia energética del exterior. Muchos países en Europa, Alemania, por ejemplo, ha cerrado sus centrales nucleares. Tenía 6 cuando ocurrió el accidente de Fukushima. Merkel decidió que había que cerrar en 10 años las centrales nucleares. Cuando empiezan los problemas
con la guerra todavía quedaban 6 abiertas que se han cerrado también. En España no parece que vaya a haber, ni en España ni en general en Europa, salvo en Francia, una apuesta por la energía nuclear. Y cuando se dice que la solución es las energías renovables, hay que tener en cuenta que primero los minerales necesarios para construir esas energías renovables dependen en gran medida de China, y segundo, que no hay que confundir consumo energético con consumo eléctrico. O sea, las energías renovables sirven para generar electricidad, y la electricidad en Europa supone solo el 20% del consumo energético. Sí que hay parte del consumo energético que se podrá electrificar, pero en absoluto se va a poder durante muchísimas décadas el sustituir las energías fósiles, porque, repito, es muy importante no confundir el consumo energético con consumo eléctrico. Justo ahora hemos hablado de Rusia, comentabas el tema de la energía nuclear, también que Francia es una de las principales potencias en Europa que apuesta por ella, y como todo está interconectado, acabamos en África, ¿no? Con el tema de Níger, que comentabas, ¿qué implicaciones puede tener África? ¿Por qué África importa? Era el título. Bueno, pues el uranio, no recuerdo la cifra, pero en torno al 20%, 24% del uranio que se producía salía de Níger. Esto es un movimiento que se alinea con Rusia, pone más difícil aún el abastecimiento de algunas materias primas que pueden ser para nuclear, para las renovables. África, pese a ser un continente que económicamente está muy por detrás de cualquier otro, sí que es cierto que tiene muchísimas materias primas, y por tanto el posicionamiento de África con respecto a un bloque u a otro es muy relevante. China, a través de su iniciativa de la ruta de la seda, pues ha llegado a acuerdos con muchos países africanos. Una gran mayoría de países africanos tiene acuerdos militares con Rusia. Es cierto que muchos de estos países también dependen de ayuda del Fondo Monetario Internacional. No, es muy difícil que rompan con uno o con otro, pero los movimientos que estamos viendo en África de golpes de Estado, 7 en los últimos 2 años, si no mal recuerdo, sí que es muy problemático para algunos países europeos, principalmente Francia, porque obtienen muchas materias primas, utilizan muchas materias primas que provienen de todos estos países. El mapa es este, creo recordar, ¿no? Sí. Que además es que cuando lo que tú decías antes, frente a opiniones, mirad un mapa, ¿no? Que el mapa es objetivo y te cuenta la distribución de... Que además siempre... Una cosa que me ha gustado, yo leo mucho Visual Capitalist porque me gusta mucho, creo que mapean cosas atípicas, pero muy interesantes. Y este no es de Visual Capitalist, pero había varios que enseñabas de cómo se distribuye el consumo de energía o cómo se distribuyen los flujos de migración. Hay muchos. Creo que de hecho tengo uno, mira, de la expansión de los BRICS, que tenías en rojo los que ya están, verde los que han entrado, amarillo los que están pendientes. Ahí en ese faltan más de los que han solicitado. Hay más de los que ponen ahí que han solicitado. O sea, faltarían más amarillos. Sí, faltan más amarillos. Vamos, interesante. Pero vamos, en cualquier caso, el mapa siempre explica bien las cosas. Un par de temas que ya no están con los BRICS, pero que me parecía interesante comentar contigo. Una de las cosas que decías, oye, tenemos deberes pendientes para septiembre y que esto, que el verano sirve para desconectar, pero que no se nos olvide. Hablabas del riesgo, justo cuando comentabas el riesgo que tiene el commercial real estate, es el sector inmobiliario comercial en Estados Unidos, que decías, oye, esto lo sufraga en gran medida el sistema regional de bancos. Justo escribía sobre este tema, pasaba lo de Evergrande, pero luego, no recuerdo el nombre, había otra entidad todavía mayor, otro grupo inmobiliario que también sus bonos caían en picado. Country Garden. Country Garden, exacto. Digo, esto ha sido casi profético. ¿Cómo, para alguien que no conoce este tema? Pero bueno, esos son chinos, esos son grandes promotoras chinas, no americanas. Sí. Sí que es cierto que hay que recordar que a principio de año
hubo un problema en Estados Unidos con 4 bancos, se llaman regionales, que quebraron por temas muy específicos, pero eso sí que puso sobre la mesa la situación de estos bancos regionales. El gran problema es que estos bancos regionales son los que financian la mayor parte del inmobiliario comercial en Estados Unidos, entendiendo por inmobiliario comercial lo que no son viviendas. Con la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, pues parte de este inmobiliario pues está teniendo ciertos problemas, va a tener vencimientos muy relevantes de deuda, que habrá que ver qué es lo que ocurre. Si a esto se le añade que en Estados Unidos, como han subido tanto los tipos de interés, pues un fondo monetario en Estados Unidos está dando el 5%. Y eso lo que está ocasionando es que esté habiendo salidas de depósitos de la banca, sobre todo de esta banca regional, y si en un banco que tiene que tener cuadrado el balance lo que le sale son depósitos, pues tiene menos capacidad para renovar los créditos a su vencimiento, porque primero le es más costoso el endeudarse y ahora mismo pues estos bancos tienen complicado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay un problema sistémico? No, lo que quiere decir es que esta banca mediana de Estados Unidos, que es la que financia a la pequeña empresa de Estados Unidos, pequeña y mediana, pero mediana que aquí sería más grande, sobre todo las empresas que no pueden ir a los mercados de capitales, van a restringir mucho el crédito y eso va a afectar mucho a las empresas menos grandes en Estados Unidos. De hecho, si tú miras los índices americanos, el Russell 2000, que es el que recoge las 2.000 mayores empresas, pues está, no sé si es el 3 o 4% de subida en el año frente al casi 40 del Nasdaq y del 16 del Standard & Poor's. Hay gente que dice que el Russell, que es como las superpymes, ¿no? La foto del Russell es una foto mucho más real de cómo va la economía que lo que puedan decir los grandes índices, que a veces están sobreponderados en pocos valores, pero de alto crecimiento. De hecho, el Standard & Poor's 500, que estos son datos de hace un par de días, que subía un 16%, el Standard & Poor's de igual peso entre las 500 empresas, es decir, cada empresa pesando el 0,2%, sube solo el 4%. Y si quitaras las 8 grandes, pues prácticamente no sube. Las 8 que más suben. Eso pasa mucho en el Nasdaq, ¿no? Nvidia, Apple, 3-4 grandes valores, es el Pareto del Nasdaq, sí, ¿no? Sí. El 80-20 de los rendimientos. Bueno, me gustaba la conclusión de algunos de los artículos que decía, quizá este otoño nos da titulares, ¿no? Nos devuelve bancos regionales a los titulares. Bueno, al final aquí saber si es en otoño más adelante, pero lo que sí que es relevante, más que esperar el evento que sea el titular, es que esto de trasfondo pues, es un lastre para esas empresas en Estados Unidos. Muchas de ellas no cotizan y por tanto no se ve en los índices, pero sí que es la economía real. Una de las cosas que hemos visto recientemente son el tema de las sanciones, de cómo va escalando la guerra comercial, las sanciones entre China y Estados Unidos. Dentro de todo hay una pequeña parcela que afecta el bloqueo de inversiones. En concreto, salió hace poco, Estados Unidos prohibía invertir en empresas chinas de inteligencia artificial avanzada. Me interesa tu perspectiva, no solo porque puedas ser conocedor del tema, sino porque tienes un ángulo interno de cómo afecta a alguien del sector bancario. Puede entender mucho mejor qué implica esto que alguien que lo lee en el periódico y que no es consciente de hasta dónde llega, ¿no? Es que cuando yo comentaba antes que el tema de la guerra de Ucrania supone un hito como el de la caída del muro de Berlín, es que el mundo ha cambiado radicalmente. El mundo ha cambiado radicalmente porque estamos acostumbrados en las últimas décadas a una libertad de movimiento de capitales, una libertad total en el comercio internacional. China entra en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. Del 2001 al 2020 aumenta sus exportaciones en más de 13 veces y eso lo que hace es que el comercio fluya de forma muy notable y eso ayude a que caigan muchísimo los costes
y la inflación se mantenga muy baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que si empiezan las guerras comerciales y Estados Unidos no permite invertir en determinadas empresas chinas. China dice que prohíbe la exportación de determinadas tierras raras que son fundamentales para la fabricación de hasta temas militares y otros componentes de otras industrias. Eso lo que va a llevar necesariamente es a unas presiones de los precios al alza en general, que no podemos pensar que, estoy hablando de inflación, que la inflación en los próximos 10 años vaya a parecerse en absoluto a la que hemos tenido desde hace 2 años hacia 10 años atrás. Y al final, después de tantísimos años de globalización, la economía está muy interrelacionada, de tal forma que aunque se quisiera separar el comercio de un país de otro al 100%, eso sería un caótico, porque todos dependen de todos. Pero son malas noticias para la economía global y malas noticias para la inflación y, por tanto, malas noticias para el que espere que los tipos de interés vuelvan a donde estaban hace apenas un año. ¿Cuál es el marco mental de esta decisión? Porque Estados Unidos decide por voluntad propia prohibir las inversiones en este tipo de empresas chinas. Esto es algo que probablemente hiere de manera directa o indirecta los intereses de Estados Unidos. El marco mental es, aunque no sea demasiado bueno para mí, me compensa porque es muy malo para un rival. Bueno, o sea, todo esto es mucho más complejo. Aquí hay que recordar que cuando estaba Trump fue quien inició esta guerra comercial con China, dando pues pasos más fuertes al principio y más en titulares, y eso se ha ido Trump y no ha caído, sino que son medidas incluso más estrictas. Y todo esto tiene mucho que ver con la política china, pues el Made in China 2025. Esto es un programa de China entre el 2015 y el 2045. Claro, China, como es una dictadura, se permite hacer programas a 30 años e intentar cumplirlos. Entonces, en el 2025, China quería ser ya el líder mundial en 14 sectores estratégicos, en donde muchos de ellos, el líder a nivel global a día de hoy es Estados Unidos. Y Estados Unidos sí que pone trabas, pues porque también es cierto que China apoya a muchas de sus empresas con ayudas y subvenciones que desde el punto de vista global se considerarían ayudas de Estado. Al final no deja de ser una guerra económica en el que una parte es esta guerra comercial, pero que es muy complicado y desde luego que lo importante es que no vaya más, porque sería muy perjudicial en general para todo el mundo, pero sobre todo para Europa, porque si Europa quiere meterse con el coche eléctrico, con las energías renovables, el principal proveedor para hacer posible esa transición es China. Dabas un dato interesante. En 2021, el 40% de los pagos internacionales, del comercio internacional, era en euros. Han pasado 2 años y la cifra está en torno a 14. El dólar ha subido. Este es un dato de SWIFT directamente, que la verdad es que habrá que seguir. O sea, está el gráfico y a mí me llamó mucho la atención a ver si ha sido por algo, por algún hecho especial. Pero lo que sí que es cierto es que hasta ahora, cuando hablábamos antes que el dólar podía dejar de ser la moneda de referencia, y lo que estamos viendo es que lo que está dejando de ser segunda moneda de referencia es el euro. Desde luego que es algo que habrá que seguir porque son datos muy, muy llamativos. Por ir acabando con este bloque más de actualidad y de opinión, te preguntaba, entramos en un tema que es económico pero que también es político al final. Un acercamiento interesante al coche eléctrico. Uno de los sectores que hablabas de que China se propone ser referencia mundial. En este tema ya decías que a día de hoy lleva la delantera con la producción del coche eléctrico, pero uno de los temas que me llama la atención es el de, mediáticamente, el discurso es
que es más sostenible, que ahorra emisiones y que es una transición hacia la sostenibilidad. Pero luego, cuando uno indaga, y citabas el informe Manhattan, creo, dabas varias fuentes en tus artículos, uno no tiene tampoco muy claro en qué se sustentan estos datos de que es más renovable o más verde. No, el informe, o sea, el Instituto Manhattan, pues algunos pueden decir pues, que está sesgado hacia un lado, pero en las propias venía un gráfico de la Agencia Internacional de la Energía en el que es un poco, en inglés se llama misleading, ¿no? O sea, un poco engañoso en el sentido que pone unas barras diciendo cómo el coche eléctrico contamina menos, pero a la vez pone una barra de decir, bueno, dependiendo de las hipótesis que utilices, puede contaminar exactamente igual. O sea, lo que sí que es cierto es que, primero, lo que tiene poco sentido es que para reducir la contaminación se decida por políticos que la tecnología que hay que utilizar es una determinada y no dejar a la propia industria que haga inversiones y que busque cuál puede ser esa tecnología alternativa sin que esté predeterminada por la política. Y en ese sentido, si uno quiere comparar la contaminación de un vehículo con motor de combustión con de un vehículo eléctrico, lo que habrá que ver es el conjunto desde que se consiguen los materiales para fabricar el coche, el tiempo que está vivo el vehículo, lo que pueda contaminar, y luego, cuando deja de tener vida útil, qué es lo que se hace con la chatarra del coche y con los restos del vehículo. Y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los minerales vienen de países, o de China o de otros países, cuyo cuidado medioambiental tiene nada que ver con los parámetros europeos, pues si hiciéramos las cuentas como se deberían hacer, pues la conclusión es muy dudosa. Es cierto que un coche eléctrico que veamos por la ciudad no expulsa gases por el tubo de escape, pero eso no quiere decir que desde que se ha fabricado y con los materiales que se han utilizado hasta el final no vaya a acabar contaminando más. Esto es otro ejemplo de, no sé si es subinformativo o de desconocimiento. Yo creo que a mucha gente, si le preguntaras, oye, ¿qué es menos contaminante?, lo tendrían clarísimo, ¿no? Como que sí que en la opinión pública sí que se ha creado el mantra de que el vehículo eléctrico no contamina. Y que luego al profundizar, decías la Agencia Internacional de Energía, que al profundizar veas que hay más suposiciones de las que esperábamos. Uno pensaba que se encontrarían muchos datos y se encuentra cosas hipótesis y pendientes de validar, es llamativo. Mira, una cosa que leía hoy en Zero Hedge, además lo ponían en relación con este artículo, siempre acabamos en lo mismo, en las materias primas y en los orígenes. Pero decían que una de las trampas del coche eléctrico a día de hoy es el níquel. Y decía, de los 3,3 billones de toneladas que se produjeron que se extrajo en 2022, 2,1 venían de Indonesia, Filipinas y Rusia. O sea que también todo está interconectado, todo acaba en la misma trampa geográfica, ¿no? El gran problema, cuando Lagarde hablaba de los dos bloques, y un bloque no son solo los BRICS, pero vamos a decir que es la organización más relevante, es que este bloque es el que tiene la mayor parte de las materias primas del mundo. Y por tanto, este otro bloque, si cada vez hay menos intercambio entre ellos, que yo creo que nunca va a llegar a desaparecer totalmente, pero estamos en una situación de gran debilidad. Vosotros aquí en Renta 4 tenéis dentro de los fondos temáticos propios que tenéis, uno de ellos es de hidrógeno. En relación con el coche eléctrico, siempre sale la alternativa o el comentario de, bueno, pues si la batería o el coche eléctrico no es el futuro puede que sea el hidrógeno. Otra gente dice, el hidrógeno para la movilidad puede abastecer ciudades, pero para la movilidad no es una solución. ¿Cómo ves esta tecnología? Pues, desde luego que es una de las promesas de tecnología a futuro. Queda todavía mucho desarrollo, pero lo que tiene poco sentido es que prime una tecnología como la del vehículo
eléctrico sobre el resto simplemente por normativa. O sea, habrá que dejar que desarrollen las empresas como lo están haciendo, y desde luego que se espera que el hidrógeno pues sea una de estas tecnologías que sí que ayude notablemente a aumentar la productividad y además a contaminar menos, pero habrá que esperar y ver. Pues Jesús, para ir terminando, me interesa preguntarte, fuera del ámbito familiar, ¿tú has tenido mentores o personas a las que acudías para pedir consejo, gente de la que hayas aprendido o hayas tenido un poco de guía en tu desarrollo profesional? Pues, sí, sin duda. Mi padre es empresario, era empresario, falleció hace ya tiempo, mi mejor amigo es empresario, mi suegro ha sido empresario toda la vida, y desde luego que el tener cercanía con personas que son empresarios te da una visión muy distinta de la que te puede dar, vamos a decir, directivos que no tienen esa mentalidad. Yo, a Dios gracias, la verdad es que he tenido muy buenos amigos, muy buenos mentores que me han ayudado mucho durante todos estos años y lo siguen haciendo. ¿Cómo es te voy a tirar varias rápidas antes del cuestionario. ¿Cómo es un sábado en tu vida? Para alguien que quiera conocer tu rutina o tus intereses fuera de la oficina. Pues mira, pues es bastante disciplinado. Primero voy a misa por la mañana, luego juego al pádel 2 horas y luego ya estoy agotado y me tiro a leer durante bastantes horas y a estar con la familia. Un sábado la lectura tiene un espacio, lo que hablamos al principio, tu recopilación semanal ocupa bastante espacio de un fin de semana. Ocupa bastante espacio, pero porque me gusta también. Qué bueno. Pues mira, para terminar te voy a hacer el cuestionario, son 5 preguntas rápidas. La primera es un libro que recomiendes. Puedes recomendar varios, o si no eres lector de libros, pero sí de prensa, fuentes que quieras recomendar. Libros, hay muchos, pero el que para mí la historia es muy importante y el principal libro que recoge la historia de la humanidad es la Biblia. La Biblia. Lo apuntamos. Una canción que te guste especialmente. El Ave María de Schubert. Te voy a preguntar una aplicación o algún producto digital que utilices mucho. Pues, no sé, hay gente que aquí dice, pues mira, pues para mí Spotify, porque soy un melómano y está hecha para mí. Yo uso, para mí el móvil, pero para oír podcast, sobre todo cuando voy en el coche. Eres oyente de podcast, ¿te gusta el formato? ¿Un restaurante que recomiendes? Mi casa. No eres muy de ir por ahí, eres en ese sentido... Estoy más a gusto en mi casa que por ahí. La última compra que hayas hecho en Amazon. Un libro. Y por último, sueño quizás es una palabra muy grande, pero una ilusión, algo que tengas pendiente en la lista por cumplir o por hacer cuando tengas tiempo. Estar con mi familia, eso es permanente. Bueno, pues Jesús, ha sido un placer. Te he bombardeado con muchos temas distintos, pero bueno, creo que ha sido una lección de geopolítica y ha sido un podcast muy didáctico. A la gente que le guste este tema y le guste ir al detalle, creo que habrá disfrutado mucho de la conversación y muchas gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Gracias a ti, espero no aburrir y yo lo que invito es a seguir aprendiendo como aprendo yo todos los días leyendo. Un placer.